Yo creo que tenemos que empezar a saber decir que no a muchas cosas, porque puede parecer muy fácil criticar cosas, criticar conductas, criticar accionares, pero si no empezamos a decirle que no, y si seguimos en una continuidad diciéndole que sí a muchas cosas, de vale poco criticar hacia atrás y seguir en la conducta hacia futura en el sentido opuesto. Creo también que hemos comprobado, quienes me precedieron en la palabra de alguna manera ya lo han evidenciado, que para que se produzcan determinados daños físicos a la integridad física, al medio ambiente, a nuestros territorios, para que se produzca ese saqueo, por decirlo en términos más genéricos, previamente es necesario un daño previo, un daño que yo le llamo un daño al derecho, un daño a la conciencia de nuestros países. La conciencia de nuestros países que se refleja en sus constituciones, en su formación como estados-nación, en su formación como repúblicas. Si no dañamos primero la conciencia de estas tierras, si no dañamos primero la raíz republicana, nuestra raíz de Estado soberano, no sería posible para estas grandes inversiones, estas grandes corporaciones, asociadas por lo general a problemas ambientales muy serios desde donde vienen, porque por eso vienen desde donde vienen, son empujadas de donde vienen. Si primero no afectamos la conciencia de los lugares donde se van a radicar estas inversiones, el daño físico no se podría dar. Entonces es necesario primero dañar el derecho, disolver la república, disolver los estados-nación, para que luego, convertidos ya en comarcas, sea fácil traer el pasivo ambiental, destruir el ambiente, convertirnos en una suerte de basurero a nivel mundial. Yo voy a referir una anécdota. Veo que está acá el profesor Stolkin, a quien le doy mi saludo, que él ya me la ha escuchado decir en más de una oportunidad. Una anécdota que en realidad son hechos documentados en un expediente público. En el expediente del estudio de impacto ambiental de Aratirí se agrega un informe en el segundo estudio de impacto ambiental que se presentó, que es hecho por una empresa privada. Aratirí es un proyecto megaminero que se pretende instalar en una vasta zona del país, que provocará una destrucción ambiental, es megaminería a cielo abierto de hierro, y que pretende instalarse en el país y que ha obtenido una serie de beneficios de parte del Estado, del gobierno, para instalarse en el país. Entre otros beneficios, leyes a la medida, la negociación de un contrato de inversión que ha provocado, entre otras cosas, esas leyes a las medidas, el suministro de energía eléctrica, el suministro de un puerto, en fin, ya ha ido obteniendo una serie de beneficios. El contrato no se ha firmado, pero la negociación del contrato ya ha provocado obligaciones y prestaciones por parte del Estado. En ocasión de presentar el estudio de impacto ambiental, se agrega lo que se llama un informe, normalmente se llaman los estudios de impacto ambiental que se presentan en el lugar un informe social, elaborado por una empresa privada nacional, llamada Cifra, que se dedica, esto lo digo para los extranjeros, que se dedica a hacer encuestas, principalmente a hacer encuestas y consultas a los partidos políticos. Pero acá, en este caso, hace una consulta, hace un informe para esta empresa que pretende instalar el emprendimiento minero y que se hace llamar Aratirí, que yo creo a esta altura del partido que es una empresa fantasma, en la cual en realidad existen más intereses gubernamentales que intereses privados. Pero ese es otro capítulo que daría para hablar mucho. En ese informe se hacen 3 recomendaciones, en parte de ese informe se hacen 3 recomendaciones. Bajo el título, bajo la enunciación de cómo convencer a los locales. Siempre digo que me hubiera gustado que me hubieran dicho indígena o nativo antes que usar la palabra locales. Empezando porque la empresa Cifra tan local como yo o como cualquiera de los uruguayos que esté aquí presente. Y esas 3 recomendaciones consisten en lo siguiente. No informar o informar poco acerca de este proyecto. No debatir, porque al debatir supone colocar frente a nosotros a quienes puede tener argumentaciones y elevarlo por encima de la línea de flotación y ver en la contraposición de ideas, incluso tener que informar en ocasión de la contraposición de ideas. Y la tercera recomendación, que es la que me interesa de alguna manera comentar, la más grave de todas, dejar que sean las autoridades públicas quienes promuevan el proyecto, que sean los gobernantes quienes promuevan el proyecto, porque ellos están legitimados por el voto popular.
Este fenómeno yo le llamo, antes de conocer incluso este informe que tiene ya un par de años de realizado, yo le llamo, y los argentinos que están aquí presentes me van a entender bien, le llamo el síndrome de Chasman y Chirolita. Ricardo Gamero, un humorista argentino, creó el show conocido como de Chasman y Chirolita. Yo era muy niño y lo veía habitualmente, un espectáculo de ventriloquia excepcional, como quizás no sea reproducible en estos tiempos o que sea muy escaso ver en estos tiempos. Yo creo que hoy justamente nuestros estados se han convertido en un ejercicio de ventriloquia. Es decir, parece que nos están hablando nuestros gobernantes, parece que están expresando su pensamiento, pero en realidad es otro, que detrás de ellos habla y expresa su idea y impone sus intereses. Presenciamos entonces ya no un muñeco llamado Chirolita frente a nosotros, sino que un nuevo Frankenstein. A mi juicio, hijo, y no por ser hijo menos poderoso, todo lo contrario, mucho más poderoso, de distintas ideologías. Hemos vivido quizás un matrimonio, hay un amigo mío que habla de un maridaje perverso, de ideologías precedentes que han parido este gran monstruo, este gran Frankenstein, que tiene muchísimas ventajas, entre otras ventajas, el hecho de que aprovecha, por un lado, no sé si por parte de madre o por parte de padre, cada uno lo pondrá, aprovecha un Estado intervencionista o pseudo-intervencionista, o que se nos presenta como un Estado omnipresente en las decisiones a diario de cada uno de nosotros. Es mucho más útil ese Estado que un Estado liberal, laissez-faire, laissez-passer. ¿Por qué? Y porque cuando yo tengo un Estado que me asegura que tiene todos los piolines para mover el muñeco, es mucho más eficiente que el Estado que me dice, no, mire, yo dejo libremente actuar y dejar de actuar. Entonces este moderno Frankenstein es la asociación de esos grandes intereses privados, de estas grandes corporaciones, que yo he denominado corporaciones anacionales porque me trato de dejar de lado la expresión transnacional y multinacional porque nos siguen dando la idea de multiplicidad de nacionalidades o multiplicidad de domicilios. Yo hablo de corporaciones anacionales. Bueno, esta asociación entre estados y estas grandes corporaciones generan un fenómeno que hoy incluso a nivel de los Estados Unidos, del Congreso, de algunos congresistas norteamericanos, se está denunciando, que es la existencia de los estados contratados. Vivimos un fenómeno de estados contratados. Yo utilizo otra expresión un poco más dura, quizás con alguna connotación indebida, que es estados penetrados. Ya no vivimos un fenómeno de privatizaciones, sino ya no vivimos la necesidad de transformar nuestras empresas del Estado o determinadas actividades del Estado en actividades privadas, dejarlas en manos del mercado, sino que vivimos un mundo distinto, una ideología distinta, que dice, no, tú sigues siendo Estado, yo me introduzco dentro de ti, Estado, y hago ese ejercicio de ventriloquia al cual mencionábamos. Esta situación se da no por el uso de las armas ni el uso de la violencia, por eso se habla, no invento nada con esto, de un colonialismo, de un neocolonialismo, pero un colonialismo consentido, un colonialismo que no se hace a través de la violencia, a través de las armas, sino que se hace a través de los contratos, a través de los acuerdos. Y aquí viene para mí la clave de uno de los problemas más difíciles de resolver, la existencia del consentimiento. Y quizás estas cosas que voy a decir, estas dos frases que voy a decir, pueden ser objetables de muchísimos puntos de vista, pero no se endeuda quien no quiere, no se hace esclavo quien no quiere. Alguien me podrá decir, estamos brindando un consentimiento viciado, por consecuencia un consentimiento anulable, un consentimiento fraudulento, por consecuencia también un consentimiento inválido. Pero lo cierto es que se ha prestado el consentimiento y que hay quienes en nombre nuestro prestan el consentimiento. En el contrato de inversión, para ir a un caso concreto, en el contrato de inversión de Montes del Plata, el primer contrato de inversión que se sabe en el Uruguay que se firmó en enero del 2011, es el gobierno que firma, el Poder Ejecutivo que firma el gobierno en nombre de la República Oriental del Uruguay. Él presta ese consentimiento con Montes del Plata, una inversión vinculada a la industria de la celulosa, que acaba de inaugurar su fábrica hace poco tiempo, presta el consentimiento en nombre de todos nosotros. En enero
del 2011. Más recientemente, en ocasión de este proyecto Aratirí, al que hacemos mención, se incluye la figura del contrato de inversión, sucedáneo, hijo de los tratados de inversión, de los cuales se habló, yo no voy a hacer mayor mención, incluye la figura del contrato de inversión en una ley. Es decir, que hoy es ley. Nosotros hemos planteado la inconstitucionalidad de la ley en los mismos términos que nos enseñaba el profesor Corti recién. No tenemos mucha esperanza en obtener una decisión favorable. ¿Por qué no la tenemos? Porque justamente este mecanismo de asociación, esta suerte de Estado contratado, esta suerte de Estado arrendado, este arrendamiento de servicios, incluye, quiérase o no, también al Poder Judicial. No tenemos un Poder Judicial independiente. Tenemos un Poder Legislativo condicionado por las cláusulas muy conocidas de blindaje, de estabilidad jurídica, que están ya en los tratados de inversión y también en los contratos de inversión. Observamos lo que se dijo, creo que fue el profesor Echaide que mencionó el caso Philip Morris. Nuestros dos últimos presidentes hablaron en ese momento, en ocasión del caso Philip Morris, de la presión chantajista de los monstruos. Ese es el resultado de esta ingeniería jurídica de los tratados de inversión y de los contratos de inversión. Es darle, al contrario, el poder de la amenaza, el poder del chantaje. Que basta simplemente mover una ceja, ni siquiera accionar por la prórroga de jurisdicción ante el SEADE, basta saber que existe esa posibilidad. Cuando se dijo que existía una presión chantajista de los monstruos en ocasión del caso Philip Morris, sin embargo, bien que se cuidó, quienes lo dijeron, nuestros dos últimos presidentes, de decir que esa misma presión chantajista de los monstruos se la hemos consentido con Botnia, se la hemos consentido con Montes del Plata, con este contrato de inversión, y se la estamos consintiendo a Aratirí con una ley que regula que habla por primera vez de los contratos de inversión. Para ir cerrando, porque no quiero extenderme en demasía, ¿qué oponer a esto si es que existe algo a oponer? Yo soy bastante escéptico, casi optimista, 0 o pesimista 100, por decirlo de alguna manera. Creo que lamentablemente esta mecánica de los contratos, de los tratados y de los contratos de inversión nos deja sin posibilidad de reclamo ni siquiera ante nuestros tribunales o en apelación a nuestra expresión de soberanía, frente a intentos por promover un plebiscito para intentar evitar la megaminería, frente a el intento personal mío de plantear la inconstitucionalidad de esta ley Aratirí que protege la megaminería a cielo abierto y que habla por primera vez de los contratos de inversión, o frente al legislador del futuro, a quien quizás le tenga que caer un rayo muy fuerte para que cambie sus pensamientos y decida dejar sin efecto esta ley y por consecuencia dejar sin efecto el contrato si el contrato se firma. Una vez que el contrato es firmado, este es el momento clave, ninguna de esas tres cosas, ni la voluntad del pueblo, ni la Suprema Corte de Justicia, ni el legislador del futuro utópico, van a cambiar esa realidad. Porque la empresa va a ir con el contrato y va a decir, señores, me importa 3 rábanos lo que diga el pueblo uruguayo, lo que diga la Suprema Corte de Justicia, lo que diga el legislador actual. Usted me firmó en nombre de la República Oriental del Uruguay un acuerdo, y este acuerdo yo no lo ejecuto ante los jueces uruguayos ni aplicando el derecho uruguayo. Lo ejecuto en el SEADI, aplicando una serie de axiomas mercantiles que el SEADI manipula hacia un lado y hacia el otro. Entonces, por eso soy bastante pesimista en ese sentido.